para traer esta enseñanza. Quiero decirle a cada uno de los caballeros que créanme que le he orado al Señor para hacerlo primeramente con temor y con mucho respeto, porque en esta iglesia respetamos la autoridad que Dios ha puesto sobre nosotras, amén, que son los varones. Esta iglesia no enseña ni predica que la mujer se levante por encima del varón. Dios nos guarde, eso no lo enseña la Biblia. Aquí estamos primeramente bajo la autoridad de nuestro Jesús, después la de nuestro pastor y las hermanas en sus casas con sus esposos, pero nosotras aquí también tenemos líderes varones y les respetamos, amén. Así que le he orado al Señor para usar las palabras correctas, con muchísimo respeto hacia cada uno de ustedes, como se lo merecen, como son varones e hijos de Jesús. Así que si las damas cuando me vieron aquí pensaron que yo iba aquí a hacer destrozos, y pues se equivocaron. Amén. Por ahí hubo unas risitas sospechosas, ¿no? Ahora la hermana Ismenia le va a decir a los varones esto y esto. No, hermanas, espero hacerlo con todo el amor y el respeto, porque ellos son la autoridad que Dios ha puesto. Amén. Me han dado un tema, confieso que hubiera querido traerles otro, así como de ánimo, de poder, pero me tengo que sujetar a lo que sus líderes me pidieron. Y también es un tema muy bonito. No descuides tu Jerusalén. Amén. No descuides tu Jerusalén. Ese es el tema que me han pedido los líderes de caballeros para que hablemos en esta tarde. Así que varones, esta enseñanza es especialmente para ustedes. Y empieza diciendo: no descuides tu casa, no descuides tu Jerusalén. Amén. Ese es nuestro primer lugar donde debemos empezar a pastorear, a ministrar y a cuidar. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. La palabra descuido significa falta de interés, falta de atención o de cuidado que una persona tiene en lo que hace o en lo que tiene. Amén. Algo que está bajo su cargo o bajo su responsabilidad, simplemente lo descuida, no le presta la atención debida, no le da los cuidados que se requieren. En pocas palabras, o la definición más corta es falta de cuidar. ¿Será que hay varones aquí que han descuidado su Jerusalén? Cuando me refiero a Jerusalén me estoy refiriendo a casa, amén, al hogar. Gloria a Dios. Leímos un texto al empezar donde dice, que es muy conocido, dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos. Empezando, ¿dónde? En Jerusalén. Gloria a Dios. Primero, es necesario que todo varón, para ministrar su casa, sepa que tiene que ser lleno del Espíritu Santo. Si usted quiere ministrar su casa como Dios le dice en su palabra, tiene que empezar por ser un hombre temeroso de Dios, por ser un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios. Y quiero felicitarlo, hermano, por estar aquí, porque aquí están los verdaderos varones de Dios. Aquí están los verdaderos varones. Gloria al Señor Jesús. Un hombre que busca a Dios es un verdadero varón. Un hombre que se arrodilla a los pies de Cristo es un verdadero varón. Un hombre que clama a Dios es un verdadero varón. No es el que está por allá con la cerveza y las mujeres. No. Un verdadero varón es el que está aquí buscando cómo mejorar en Dios para hacer las cosas bien. Así que primeramente quiero felicitarlo. Jerusalén, uno de sus significados, como les decía, es casa. Y sabemos que Jerusalén es la capital de Israel. Y es bastante curioso, y me ponía a pensar cuando estaba estudiando sobre esta enseñanza,
que es bastante curioso, que Jerusalén es la ciudad más codiciada y atacada de todo el mundo. ¿Usted sabía eso? Es la ciudad más peleada de todo el mundo. Gloria a Dios. Y qué curioso que esta ciudad constantemente está acechada por enemigos. Está atacada por enemigos porque todos se la quieren quedar. Todos quieren quedarse con Jerusalén. La ciudad más conocida por todo el mundo y por ello recibe también muchos ataques. Por lo tanto, es una ciudad que constantemente está en alerta. ¿Ya? Los ejércitos tienen que estar pendientes porque Jerusalén es la ciudad más atacada, más codiciable, más peleada que hay sobre toda la faz del universo. Ninguna como Jerusalén. Qué curioso, ¿no? Hay ciudades con más riquezas, hay ciudades con más dinero, pero es Jerusalén la codiciada. Y así es nuestros hogares. Así son nuestras casas. Hoy en día son las familias las que están recibiendo los mayores ataques de Satanás, los mayores ataques del mundo. Si nosotros comparamos a Jerusalén con nuestra casa, también hoy en día es el lugar más atacado. Vivimos en una guerra constante por mantener nuestros hogares intactos y protegidos. La publicidad y todo lo que vemos hoy va en contra del hogar que Dios ha establecido bíblicamente. La mayoría de las cosas están diciendo muchísimas cosas en contra del hogar que la palabra de Dios enseña. Así que por lo tanto podemos comparar tranquilamente la Jerusalén de allá del pueblo de Israel con nuestras Jerusalén. Amén, varones. Su casa es lo más atacado que hay hoy en día. Su hogar, sus hijos son lo más atacado que hay hoy en día. Si hay algo que el enemigo quiere destruir es la familia, los hogares, porque sabe que si destruye un hogar, destruye unas nuevas generaciones. Destruye los hijos, que son finalmente los que más sufren los destrozos de los hogares. Cada día la guerra se pone más fuerte y nosotros vemos cómo hoy se quiere acabar con el modelo familiar que Dios ha establecido desde el principio y que no cambiará. Dios ya estableció un modelo de hogar, de familia. En el principio Dios creó a un varón y a una hembra. Y les dijo que se fructificaran. Y ese es el modelo de familia que esta iglesia defiende, que esta iglesia predica, porque es lo que enseña la palabra de Dios. Gloria al Señor Jesús. Esto no va a cambiar. Jerusalén, por más que ha sido atacada por todos los tiempos, siempre ha tenido un protector. Siempre ha tenido un guardador y no han podido destruirla. No han podido exterminarla. ¿Por qué? Porque se ha levantado el varón de varones, el Señor Dios Todopoderoso, y la ha guardado, la ha cuidado. Gloria a Jesús. Dios ha peleado para defender a su pueblo de los ataques. Y de esta manera, esto es un ejemplo que todo varón de Dios debe tomar para convertirse en el varón protector, defensor y guardador de su Jerusalén, de su casa, de su hogar. Jesús, Dios es nuestro modelo a seguir y Él siempre ha cuidado y protegido a Jerusalén, a Israel, es su amada y ahora a su amada iglesia. Pero qué tremendo que hoy en día son muchos los hombres, varones que no hacen esto.
que en vez de dedicarse a defender, a cuidar y proteger a su familia y a su casa, ellos son los que se enfrentan contra ella. Se convierten en los enemigos de sus esposas, hijos. ¿Cuántos hombres, no aquí, sino afuera en el mundo, no abandonan a su suerte sin importarle sus hijos? Esos pequeños, sin importarle a aquella mujer quizás un poco desvalida para sacar un hogar con varios hijos adelante. Simplemente se van y les da igual si los hijos comen, si visten, si están enfermos. ¿Cuántas mujeres hemos tenido que sacar nuestros hijos adelante por falta de un verdadero varón de Dios que saque su familia adelante? Muchas hemos tenido que hacerlo. Y en vez de estos hombres ser los protectores y guardadores de nuestros hogares, se convirtieron en nuestros enemigos, dejándonos solas con las responsabilidades. Y muchos son los hombres que han hecho eso. Pero gracias a Dios que no aquí en la iglesia. Aquí no encontramos esos hombres que se van fácilmente a discotecas, bares y lugares de ocio a gastarse el dinero con el cual sus hijos deben ser alimentados, con el cual sus hijos deben ser vestidos, con el cual se tiene que pagar el alquiler o la casa donde vivan. Aquí no hay de esos hombres, ¿cierto? Aquí hay unos varones diferentes. Gloria al Señor. Pero por si acaso la palabra de Dios nos da unos recordatorios, queridos varones, para que ustedes que desean cuidar a su Jerusalén, defenderla, lo hagan conforme a lo que está en la Biblia. Primera de Timoteo 5:8 dice: porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Pero aquí voy a tocar ¿cómo es que decía el hermano Walter? Un nervio. Porque verdad que hay varones que Dios ha restaurado, ha levantado, y gloria a Dios por ello, y que ya no se van a una discoteca, a un bar, a beberse el dinero. Pero no digan amén las hermanas. Pero cuántas hermanas sufren porque sus maridos solo piensan en mandar el dinero allá al otro lado, y aquí con tanta necesidad. Cuando la Biblia enseña que el que no provee primero para los suyos y mayormente para los de su ¿qué? Ha negado la fe. Lo primero que usted tiene que hacer como protector de su hogar es suplir las necesidades del hogar. Esa es una de las obligaciones. Jesús le dijo a Adán: con el sudor de tu frente te ganarás el sustento. Es el varón quien debe proveer lo económico en el hogar, que por circunstancias a veces les toca a las mujeres, es verdad, pero que eso sea por circunstancia, pero que en cada varón haya un clamor constante de cumplir con su responsabilidad económica, que es una de las que debe estar dentro de la llamada familia. Gloria a Dios, digan gloria a Dios los varones. Ay, Señor Jesucristo. En el contexto en el que vivimos, muchos hombres solo piensan en mandar dinero para sus países, y muchas veces piensan más en la mamá, en el papá, en los hermanos, en los familiares y hasta en los amigos que en sus propias familias. Y eso no está correcto. Primero la casa, primero Jerusalén. En Génesis 2:24 la palabra de Dios dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Es un mandato, todos lo hemos hecho.
todo hemos dejado a nuestros padres para unirnos a nuestras parejas. Y primero debemos aprender a suplir las cosas del hogar. Amén, varones. No lo digo yo, lo dice la Biblia. El que no provee para su casa es peor que un incrédulo. Primero tienen que aprender a proveer las cosas de casa. Gloria al Señor Jesús. Muchos hombres no comprenden esto y lamentablemente esta es solo una de tantas cosas que llegan a ser de gran problema en las familias. Esta es solamente una, pero este es uno de los grandes problemas en los hogares cristianos, sobre todo en el contexto en el que vivimos, cuando nos venimos aquí a estos países europeos donde venimos a conseguir cosas. De allá hay mucha gente que abusa y cree que aquí uno llega a recoger el dinero en la calle y no se da cuenta que aquí la vida, así como se gana, se gasta, que aquí es muy caro vivir también. Y a veces los hombres, por quedar bien, porque digan que ellos son los mero, entonces descuidan su hogar aquí y empiezan a mandar allá a gente que no valora, gente que derrocha el dinero, y aquí padeciendo esa pobre hermana, a veces trabajando horas y horas interna y bueno, una cantidad de cosas. Entonces debemos de prestarle atención a eso. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. La obligación de los varones es cuidar, proteger, proveer. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Es importante que los varones comprendan esto y que esto no sea un motivo de problema y discusión dentro del hogar. Amén. Amén, varones. Gloria al Señor Jesucristo. Aleluya. Yo me acuerdo cuando conocía, voy a decirlo, aunque después me van a regañar, pero yo espero que no. Ellos saben que los quiero mucho. La hermana Estrella y el hermano Carlos, cuando llegaron a la iglesia, una de las oraciones de ellos eran que el hermano Carlos consiguiera empleo, porque estábamos apenas saliendo de una crisis terrible, no sé si lo recuerdan, una crisis bastante fuerte donde la verdad que el trabajo para los varones se acabó y costaba mucho conseguirlo. Y una de las oraciones y el sufrimiento de ellos era que él trabajara. Y hoy en día vemos la respuesta. Amén. Él es el que lleva el sustento a la casa, y me gustó porque en estos días la hermana me dijo, es que mi esposo me ha dicho que no trabaje de noche y he renunciado a ese trabajo. Qué bueno eso, hermanos. Qué bueno eso, gloria a Dios. Me perdonan, ¿no? Gloria a Dios. Aleluya. Qué importante, hermanos, que los varones puedan comprender su función dentro del hogar. Los protectores y defensores de su casa muchas veces se convierten en sus propios enemigos y atacantes, pero que eso no suceda aquí. Algunas veces sin darnos cuenta. Por ello, la importancia de que el varón sea primero un buscador de la presencia de Dios constante. Si usted quiere ministrar su hogar como Dios lo dice, usted no lo puede hacer sin la ayuda del Señor. Es imposible eso. El varón debe de buscar la sabiduría de Dios para poder llevar a cabo esa gran responsabilidad que Dios ha puesto en sus manos. Dios te ha dado una esposa, Dios te ha dado unos hijos, y tú tienes una responsabilidad delante de Dios con ellos. Gloria al Señor. Para llevarla a cabo deben ser buscadores del Señor. San Juan 15:4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí.
Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Hermanos varones, es necesario que ustedes busquen de Dios con hambre, con sed y con pasión. Es increíble ver cómo hoy los varones les cuesta, nos cuesta a todos, es verdad. Pero es más fácil ver a las mujeres buscando de Dios que a los varones. Pero si ustedes estudian hombres como Abraham, como Isaac, como Jacob, como David, como Job, ellos eran los líderes espirituales de su hogar. En el modelo bíblico es el varón el que lidera la espiritualidad en casa. Es el varón el que invita a la familia a orar. Es el varón en que enseña y guía a la familia hacia la dirección de Dios. Ese es el modelo bíblico. No es la responsabilidad solo de la mujer. Mayormente está en el varón. Buscar de Dios y guiar a su familia a la presencia de Dios. Está en la Biblia. Todos estos varones fueron ejemplo. Y cuando sus hijos varones nacían, ellos se encargaban de transmitirles esto a cada uno de ellos, sobre todo al primogénito, para que supiera cuál era el lugar que tenía que ocupar el varón en la familia. Pero esto hoy en día se ha perdido. Y los hombres buscan poco de Dios, pero debemos comprender lo que la palabra de Dios dice: separados de Él, nada podemos hacer. Este es un principio bíblico que todo varón debe aplicar a su vida si desea hacer un buen trabajo como sacerdote del hogar. Si usted desea hacer un buen trabajo como sacerdote de su hogar, es necesario que usted ore más que su esposa. Bueno, que ayune más que su esposa, que interceda más que su esposa. Es necesario, hermanos. Usted es el varón del hogar. Usted es el líder del hogar, y el líder lo tiene que ser en todo, principalmente en las cosas de Dios. Yo le estoy hablando a los varones hijos de Dios, porque hay hermanas aquí que sus esposos no son convertidos, pero gloria a Dios por las que tienen sus esposos convertidos, que buscan a Dios. Haga el trabajo espiritual que debe hacer. No solamente sea el proveedor de los alimentos, sino que sea el proveedor de lo espiritual, porque las cosas naturales perecen, pero lo del reino de los cielos es eterno, hermanos. Es eterno. Amén. Gloria al Señor Jesús. Como les decía, este es un principio bíblico que todos deben aplicar si desean hacer un buen trabajo como sacerdotes de hogar. Pero muy triste es que hoy en día los varones deseen hacerlo con sus propias fuerzas. Solo con las fuerzas de ellos. Y es normal, a los varones los caracteriza la tosquedad, son más toscos, más fuertes. Y entonces usan estas cosas en sus casas. Y entonces quieren mandar y que se obedezca allí con la fuerza y con la voz fuerte y con la mano ahí sobre la mesa. No, aquí no hay así, ¿cierto? Aquí los varones no saben gritar en casa. Cuando realmente los varones han sido puestos en el hogar para cuidarlo, para defenderlo, para protegerlo. Amén. Para cuidar a cada miembro de su casa de los enemigos que quieran entrar en ellos. Ustedes, los varones, ¿han visto alguna vez algún documental de los animales más salvajes, como el tigre, el león,
los ñu, animales que son bien salvajes. Y la mayoría de los machos en la naturaleza, ellos se caracterizan porque son animales territoriales. Y ellos cogen y rodean su lugar, lo marcan con su orina, con sus heces, lo marcan y defienden eso hasta la muerte, hermanos. Se enfrentan a las peores fieras por defender su hembra y sus hijos. Sobre todo los leones, ellos saben cuando un león quiere derrocar a otro, mata primero al macho y luego mata a los hijos para quedarse con la hembra, porque si no la leona no entra en celo, tiene que matar a todos los hijos. Y primero mata al varón, luego se enfrenta a las leonas y luego mata a los pobres cachorritos. Qué bueno, hermanos, que ustedes tuvieran esa mentalidad de defender a su familia de los enemigos más feroces. Hoy en día parece que la educación en casa de los hijos se ha delegado mayormente a la mujer, pero eso realmente es la responsabilidad de los dos, es verdad, pero mayormente de los varones, que busquen tanto de Dios, que guíen a sus hijos en el camino al Señor. Gloria a Dios. Pero estos varones de los que les estoy hablando, lo que quieren es ejercerlo todo con su fuerza, con su tosquedad. Como decía el hermano Javier ahora, ¿qué otra palabra dijo? Cuando son rudos. Yo quiero tratarlos, la verdad, con mucho respeto y no quiero usar ciertos términos. Pero realmente a veces los varones quieren hablar en casa y que todo mundo obedezca. Quieren hablar en casa y que todo mundo marche y es lo que yo digo y como yo digo, y son tan toscos aún, empezando por sus frágiles esposas. Y no porque sean frágiles de débiles, no, sino que son frágiles en su forma de ser. Mire lo que dice el apóstol Pedro en primera de Pedro 3:7, dice: vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso que, como al vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Es de admirar que a quien el Señor usó para dejar este texto de la Biblia haya sido precisamente al apóstol Pedro. Los pescadores, los del seminario que estamos estudiando a los discípulos, yo creo que si han escuchado el audiolibro se han dado cuenta del carácter tan fuerte del apóstol Pedro. Era un hombre rudo, era un hombre tosco. Era un hombre realmente fuerte, gloria al Señor. Sabemos que Pedro era el que tenía el carácter más fuerte de todos los discípulos. Sabemos que Pedro era un pescador. La Biblia lo describe como un hombre sin letras, del vulgo. Un hombre que no tenía estudios, que no tenía educación. De por sí ya saben ustedes que los pescadores pues son muy, muy toscos y bueno, yo quiero tener cuidado con las palabras que uso. Pero Pedro, por lo visto, era un hombre bastante fuerte. Pero es curioso que precisamente sea Pedro quien escriba a los varones a nivel mundial y diga que traten a sus esposas como al vaso más frágil. Yo creo que el Señor tuvo que enseñarle bastante a Pedro. Aquí habrán Pedros también, a los cuales el Señor tenga que enseñarles esto tan precioso. Lo que sabemos de Pedro, podríamos decir que era un hombre completamente sin educación y de esos hombres poco amorosos, que les cuesta, de por sí al varón le cuesta ser cariñoso, ser mimoso. Eso lo hacen cuando son novios. Después de que son novios ya como que se olvidan de consentir a la esposa.
No, pero aquí no, yo estoy hablando en general. Y Pedro, imagínense en Pedro todo tosco que iba a estar allí diciéndole palabras bonitas y dulces y preciosas a su esposa. Parece que Jesús le tuvo que enseñar. Parece que el Señor tuvo que moldear a Pedro de tal manera que vemos al apóstol escribiendo este poderoso texto. Yo no sé, pero yo me imaginaba a Pedro todo refunfuñón, de esos que llega a la casa y dame la comida, y si no está caliente o a la hora se enfada. Y yo me imagino a Pedro así todo enfadado porque no estaban las cosas listas. ¿Usted cómo se imagina al apóstol Pedro? Yo me lo imagino así, gloria al Señor. Pero se ve que el Señor Jesucristo enseñó a Pedro a ser suave y delicado, gloria al Señor. ¿Con quién? Con su amada esposa. Porque a veces es más fácil que el varón trate bien a una mujer de afuera que a su propia esposa. A veces es más fácil que vaya a un restaurante y allí sea bien amable con la esposa, pero en la casa la pobre mujer la trata de cualquier manera. A veces es más fácil eso. Pero vemos aquí que el Señor enseñó al apóstol Pedro a ser delicado, a ser suave. Y él mismo es inspirado por el Espíritu Santo y aconseja a todos los varones que deben tratar bien a sus esposas, que deben tratarlas delicadamente. En este texto podemos encontrar las cosas que harían que una mujer sea feliz con su esposo. Primero dice que los varones deben tener sabiduría para vivir con ellas. Deben ser sabios. ¿Qué mujer no desea tener un hombre que sea sabio en todos los sentidos? Un hombre que cuando hay un problema en casa sepa tratarlo, sepa arreglarlo, sepa conciliar entre padres, entre madres e hijos. ¿Qué mujer no desea eso? La Biblia enseña en Proverbios 1:7 que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, pero los que les gusta la sabiduría saben que el principio es temer a Dios. Por ello la importancia de que un hombre busque al Señor. Lo que nos quiere decir este texto es que lo primero que el hombre debe tener es temor al Señor. Es así como empiezan a ser sabios. Un hombre que sea buscador de Dios y que sea un ejemplo de espiritualidad en su casa, de oración, de ayuno, de vigilias, de lectura de la Biblia para su esposa y para sus hijos. Varones, háganse en esta pregunta: ¿cuántos días al mes ustedes ayunan? No contesten. No vayan a decir amén. Pero es necesario. ¿Cuántas veces a la semana ustedes sacan tiempo a solas con Dios? Esto debe hacerlo un verdadero varón de Dios. Alguien que quiera ministrar su hogar en las manos de Dios debe hacerlo. Gloria al Señor. Lo primero que debe hacer un varón, un sacerdote del hogar, es querer guiar a su familia a la búsqueda de Dios. Y eso lo tiene que hacer primeramente con su ejemplo. Yo no le puedo decir a mis hijos que busquen de Dios si yo no busco. Yo no le puedo decir a mis hijos que el Señor es lo mejor si yo no lo demuestro con mis actos, con mis hechos. Amén. Así que, varones, es necesario que cada uno de ustedes tenga una búsqueda constante del Señor. Si hay un problema, qué bueno es que un varón sepa hablar con la sabiduría para resolver cada situación, trayéndola primeramente al Señor para que el Señor le ayude. También el apóstol dice que el esposo debe darle honor a la mujer como a vaso más frágil. No como a vaso frágil, sino como a vaso más frágil. Gloria al Señor Jesucristo.
Muchas veces, otra es una de las cosas que a los varones les cuesta comprender, que las mujeres somos diferentes a los varones. Amén. Las mujeres somos más cariñosas, somos más mimosas, somos más consentidas, somos más delicadas. Amén. Dios nos hizo así. Amén. El Señor nos hizo así. Pero muchas veces a los esposos les parece que estas son cursilerías, que son cosas insignificantes, que son niñerías. Amén. Pero esto es lo que hace que la mujer sea especial y que ustedes los hombres sean varoniles y fuertes. Esa delicadeza y ternura y esa protección que la mujer siempre necesita de ustedes es lo que hace que ustedes se muestren fuertes, que se muestren ahí grandes, varoniles. Esas cosas son las que hacen que haya ese complemento entre hombres y mujeres. Pues si las mujeres no fuéramos así, ¿cómo se pueden convertir ustedes en nuestro protector? Es precisamente la fragilidad de la mujer la que hace que un hombre sea el protector de ella. Un ejemplo les voy a poner. Por ejemplo, a las hermanas nos asusta mucho una pequeña cucaracha, un pequeño ratón. ¿Sí o no? ¿Quién quiere que se le aparezca un ratón en su casa? Ninguna mujer quiere que se le aparezca eso, o una pequeña cucaracha. Ahí está el varón para defender a su dama de esa fiera de ratón que se la quiere comer. Así es. Las mujeres ven un animal de esto y ¿qué empiezan a hacer? A gritar, se suben a la... Bueno, no subimos porque yo también sí veo... Yo me asusto hasta con un pajarito. Me subo a la mesa y empiezo a gritar y bueno, y viene ahí el varón todo fortachón y muchos lo que hacen es, ¿pero qué te pasa? ¿Por qué gritas? Y empiezan ¿ah? Y la pobre mujer está ahí asustada que se muere y el varón está allí que no entiende por qué. Pero es que nosotras somos así, amén. Somos frágiles y delicadas y esas cosas, a ver, habrá alguna que no, pero a la mayoría les asusta. ¿Qué quisiéramos ver nosotras? Que ahí corriera nuestro macho y matara a esa rata y luego viniera mi amorcito, tranquila, ya te defendí. ¿Sí o no, hermanas? Denle un aplauso al Señor. Ay, gloria a Dios. Y entonces ese es nuestro amado, nuestro varón, el que nos defiende, el que nos cuida, el que nos protege, ¿sí o no? Y venir y consentirla en este momento porque ella está asustada. Ella tiene miedo. Somos así. A ustedes les puede parecer una cosa tonta, pero para nosotros es una tragedia ver un ratón en casa, ver una cucaracha o lo que sea que le tenga miedo. Amén. Así que por eso es que el apóstol dice, denle honor como a un vaso frágil. Cuando usted entiende esto y se acerca y la consiente, le está dando honor sabiendo que ella es delicada, pero que ahí está usted con toda su fuerza para cuidarla, para protegerla. Amén. Pero si en vez de eso empieza a gritarla, a decirle, pero ¿qué te pasa? No es que estaba dormido, comiendo, viendo la tele y tú con tus gritos. Y la pobre está allí que no puede más del susto. Y usted en vez de consentirla, ¿cómo cree que se siente su esposa? ¿Será que se siente mimada, consentida, protegida como a un vaso frágil? Es allí donde fácilmente los hombres hieren a la mujer. Sin saberlo, sin quizás quererlo, la lastiman. Porque esa no es la reacción que la mujer espera de su marido.
Ella espera una reacción diferente. La mujer, mire, la esposa no necesita cosas, solamente que usted le dé un buen trato, que usted la cuide, que usted la ame. Amén. Ella no necesita que usted le dé la mejor mansión. Hay mucha gente que tiene riquezas, pero no es feliz, porque su esposo ni siquiera pasa tiempo con ella, porque quizás mantiene viajando para conseguir las cosas materiales o económicas, pero ¿de qué le sirve todo eso si esa mujer no es feliz? Pero qué bueno, como dicen en mi país, así sea un arroz con huevito, pero felices, contenticos, ¿sí o no? Gloria al Señor. Frágil significa que puede ser dañada fácilmente. Con cualquier gesto usted puede herir a su esposa. Con cualquier palabra usted puede golpear a su esposa, no físicamente. Por ello es que en Proverbio dice que hay palabras que son peor que una espada. Y los varones, que los golpes, los varones deben aprender esto, a saber tratar a sus esposas con delicadeza. Amén. Si un hombre como el apóstol Pedro lo aprendió, ¿cuánto más ustedes? Yo creo que aquí no hay ninguno que haya tenido el carácter del apóstol Pedro o que lo tenga. Amén. Así que ustedes también pueden ser refinados. Allí es donde fácilmente lastiman a sus mujeres con palabras ásperas, cuando lo que la Biblia enseña es que la traten como a un vaso frágil. ¿Quién está diciendo esto? El Señor a través del apóstol, sabiendo que ellas son también coherederas de la gracia de la vida. Y me impacta ese texto en el contexto histórico en el que este texto se escribió. Sabemos que la mujer era como que no valía nada. Para los hombres de ese contexto, de ese tiempo y de esos lugares, la mujer era como que solamente servía para tener hijos. Por eso el apóstol escribe de que ellas también son coherederas juntamente con ellos para recibir las riquezas del Señor. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol? Es que así como Dios nos ha llamado a nosotros para hacernos herederos del reino de los cielos, a ellas también. Ellas también son hijas del Señor. Ellas también son llamadas a ser bendecidas por Dios, porque en ese tiempo habían creencias equivocadas acerca de la mujer. Y lo que el apóstol está escribiendo aquí es bastante profundo con respecto a esos pensamientos. Ustedes, varones que tienen a sus esposas, tienen que aprender a tratarlas como a coherederas de la gracia también. ¿Cómo trata usted a las hermanas de la iglesia? Con amor, con respeto. A mí todavía ningún hermano me ha faltado al respeto. Así usted tiene que ser en su casa con su esposa, y más, porque esa esposa también es su hermana en Cristo y ella también es heredera de las riquezas del Señor. Y cuando usted la hiere a ella, está hiriendo a una hermana de la iglesia. A veces solo pensamos o nos cuidamos de los hermanos, pero no nos damos cuenta de los hermanos que tenemos en nuestra casa. Ellos son los primeros. Amén. Ellas también son hijas de Dios, a las cuales también Dios les ha dado esta gracia divina para salvación. Efesios 5:25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Tiene que ser mucho amor el que usted tiene que tener por su esposa. Si el Señor le está mandando a amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia, es un amor muy grande, muy pero muy grande. ¿Será que usted está amando a su esposa como Cristo amó a la iglesia? Aquí vemos cómo el Señor, por medio del apóstol Pablo, manda a los hombres a amar a sus mujeres como Él ama a su iglesia, de tal manera que se entregó a sí mismo por ella.
Nosotros sabemos que el Señor se dio en sacrificio por cada uno de nosotros y Él no escatimó nada, sino que lo dio todo. Y después de todo lo que Él ha hecho, Él aún nos tiene paciencia. Amén. Y cada día nos ayuda a estar preparados para llevarnos al reino de los cielos. Y todo esto el Señor lo hizo por una cosa: amor. De esta manera el Señor pide a los varones que amen a sus esposas, como Cristo amó a la iglesia. Su mayor pasión, hermano, debe ser llevar a su esposa al reino de los cielos. Ese tiene que ser su mayor anhelo, hacer todo lo humanamente posible para que su esposa entre con usted al reino de los cielos. ¿Hace usted eso con ella? Ora por ella, ayuna por ella, le enseña, la ayuda. Efesios 5:33 dice: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Aquí vemos cómo este texto o esta palabra ame se repite varias veces al varón. A la mujer en la Biblia se le pide que sea sabia para edificar su casa, pero al hombre en la Biblia se le pide que ame. Parece que les cuesta a los esposos amar a las esposas, porque Dios se los repite una y otra vez. Y es verdad, la mujer es amorosa por naturaleza, por lo que el Señor esto no se lo tiene que repetir a la mujer. Pero el varón suele ser poco demostrativo en el amor para con su esposa. Pero es curioso, porque cuando son novios sí lo demuestran. Regalan flores, la invitan, la llevan por aquí, por allá. Y cuando ya están en la casa se olvidan de eso. Entonces es curioso, por lo que el Señor les recuerda que deben amarlas, y no de cualquier manera, sino como Cristo amó a la iglesia. ¿Qué quiere decir? Que el esposo debe luchar cada día por su amada, sacrificarse con ella en todos los sentidos, apoyarla en la crianza de sus hijos, enseñarles las cosas de Dios hasta que logre que él, junto a su esposa y a sus hijos, se presente al Señor con toda su familia. Los varones deben tener esta conciencia de que las personas que se pierden van a ir ¿a dónde? Al infierno. Y usted no desee que su esposa y sus hijos vayan a ese lugar, sino que ellas vayan juntamente con usted al reino de los cielos. Por ello, varones deben convertirse en líderes espirituales de su hogar y luchar cada día para que sus familias no vayan a ese horrible lugar, a ese terrible tormento eterno. No es solo una cosa de mujeres. Esto es la responsabilidad del varón. Es su responsabilidad. Si usted lee y escudriña la palabra de Dios, son muchos los textos y pasajes donde el Señor llama primeramente al varón. Cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, aunque Dios sabía que fue Eva quien inició, ¿a quién fue el primero que llamó? Al primero que llamó fue a Adán, a pedirle cuentas por lo que había hecho. No fue primero a Eva. Y de esta manera Dios lo va a hacer. Varones del Señor, vamos a dejarlo hasta aquí porque el tiempo corre. Quiero que el grupo de alabanza vaya pasando ya, por favor. Esta es una de las tantas cosas que los varones necesitan comprender para cuidar su Jerusalén. Primeramente necesitan restaurar su relación con Dios.
tener una relación con Dios fuerte, eficaz y verdadera, que es la que les va a ayudar para que ese hogar pueda ser cuidado como Dios requiere. Un hombre delicado con su esposa. Yo espero que no haya aquí ningún varón que maltrate a su esposa, ni física, ni psicológica, ni verbalmente. Porque hay muchas formas de maltratar, hay muchas formas de herir. Y el verdadero varón de Dios es aquel que guarda y cuida a su familia. Si quizás alguno de ustedes ha venido fallando en su hogar, en la búsqueda de Dios, gracias a Dios que estamos aquí. Porque lo que Dios quiere es ayudarnos a que podamos ser mejores sacerdotes del hogar. Como les decía, ustedes son unos verdaderos varones, porque están aquí en el mejor lugar, luchando y buscando cómo mejorar cada día más. Gloria a Dios. Yo los admiro y los respeto de ver cómo en medio de todas las situaciones luchan por ayudar a sus esposas y sacar sus hogares adelante. Amén. Y buscar de Dios. Pero quiero dejarlos con una historia que contó Jesús. Una parábola que contó el Señor. Vamos a ponernos en nuestros pies. Y ojalá que cada varón comprenda esto para que pueda ser un guardador, un cuidador de su hogar. No solo los que lo tienen ahora, sino los que, si el Señor no ha venido, lo van a llegar a tener. Ya sean jóvenes solteros que hayan aquí, o hermanos solteros que Dios les vaya a dar una esposa. Desde ya, hermano, vaya aprendiendo a ser un sacerdote del hogar, alguien que provea espiritualmente para su casa, porque sin el Señor nada podemos hacer. Allí en San Mateo 7:24, el Señor Jesucristo dijo estas palabras: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Dios, el Señor, quiere que nosotros y ustedes, varones, edifiquen sus casas sobre la roca. Y a estos varones Dios les llamará hombres prudentes, hombres que no les dé pena ni vergüenza arrodillarse a buscar a Dios y reconocer que necesitan de su Creador para sacar sus familias adelante. Estos hombres se van a enfrentar a ríos, fuertes vientos que van a golpear contra su casa, pero que no va a caer, porque la han fundado sobre la roca que es Cristo el Señor. Como les decía, hermanos, ustedes son grandes varones. Yo les admiro. Y para mí, hermano, no hay un mayor varón que ver a un hombre restaurado a los pies de Cristo. Ver un hombre que busca a Dios. Ver un hombre que se esfuerza por ser ejemplo en su familia y en la iglesia. Por ello, hermano, no les dé vergüenza levantarse a buscar de Cristo, y que Él sea su fundamento para que ustedes saquen adelante a sus familias. Qué bueno es ver hombres en la iglesia que ya no están con una cerveza en la calle, que ya no están con una droga en la calle, que ahora levantan la palabra de Dios, que ahora levantan manos para buscar a Dios,
que ahora reconocen que necesitan de este Dios. Esos son los verdaderos hombres. Si usted le pregunta a una mujer en este lugar, ¿cómo te gustaría que fuera tu esposo? ¿Sabe qué le respondería a ella? Que fuera lleno de Dios, que fuera temeroso de Dios, que fuera un buscador del Señor, que ame a Dios por sobre todas las cosas. Aleluya. Gloria a Jesús. Por ello, queridos hermanos, ustedes valen mucho y son mucho en las manos de Dios. Esfuércese en cada día para buscar a Dios insaciablemente y seguir siendo ejemplo para sus esposas y para sus hijos. Porque ¿saben qué hace un verdadero hombre? El que se preocupa por llevar a su familia al reino de los cielos. El que en su mente dice: yo estoy luchando para presentarme con mi esposa, con mis hijos allá en la patria celestial. Aleluya. Gloria a Jesús. Me gustaría regalarle una oración a todos los varones de esta iglesia. Que el pastor y la directiva, las damas que habemos aquí, oráramos por cada uno de ustedes. Porque no es fácil. Yo sé que no es fácil. Y en estos tiempos donde se han levantado tantas cosas que van en contra de los estatutos de Dios, pero ustedes están aquí luchando, hermanos. Ustedes están aquí guerreando, buscando agradar cada día más al Señor. Y queremos darles un empujón. Queremos arroparlos con una poderosa oración para que ustedes sigan buscando del Señor y guardando sus hogares. Los podemos invitar a este altar para que nuestro pastor, la directiva, ore por cada uno de ustedes, que sabemos que están luchando. Sabemos que no es fácil, pero aquí está nuestro Dios, que les quiere ayudar, que los valora, que los ha llamado con planes, con propósitos. Y su primer propósito es casa, es Jerusalén, es la casa que Dios les ha dado, es su esposa, son sus hijos, son sus hogares, hermanos. Sigan luchando, sigan clamándole a Dios para que Dios les dé la sabiduría, para que Dios les dé el Espíritu Santo, para que ustedes cada día luchen por sus hogares. Hermanas, vamos a orar, porque estos varones son de alto valor. Hay muchos que han abandonado a sus esposas, hay muchos que han abandonado a sus hijos, pero ellos están aquí con luchas, con dificultades, sí, pero buscando sacar sus hogares adelante. Se han caído, sí, pero también se han levantado. Se han equivocado, es verdad, pero también se han arrepentido y aquí están buscando del Señor Jesucristo. Vamos a orar para que el Señor les ayude, para que el Señor les llene, porque yo creo que este es el tiempo donde Dios va a levantar a los sacerdotes del hogar, donde Dios los va a levantar para predicar, para ser ejemplo, para ser líderes espirituales, como la palabra de Dios lo indica. Y yo creo que alguien me ayude a creer esto. Alguien me ayude a creer esto. Que aquí ya hay pastores, aquí ya hay misioneros, aquí ya hay líderes. Aleluya. Oh, gloria a Jesús. Alabanza al Señor. Oh, Dios Todopoderoso. Dios Todopoderoso. Aquí están estos varones delante de tu presencia.